No cabe duda de que dentro del cristianismo hay muchos predicadores que están predicando cosas que ni ellos mismos entienden. Como por ejemplo, Guillermo Maldonado en una prédica dice que él tiene el poder de entregar a Satanás. Él interpreta el pasaje donde el apóstol Pablo está diciendo que entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sin embargo, cuando analizamos el contexto está relacionado con que fueron expulsados de la iglesia. Y la razón de que fueron expulsados de la iglesia era porque estaban blasfemando la palabra de Dios y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Este tipo de predicadores, como Guillermo Maldonado, se cree un apóstol que tiene una autoridad igual que los apóstoles del Señor. Sin embargo, no es así, porque durante toda la historia del cristianismo no existieron nuevos apóstoles, sino en el siglo XXI. Ahora, él dice que tiene autoridad para entregar a las personas a Satanás. Veamos lo que nos dice Guillermo Maldonado. Algunos, versos 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Mire qué clase de nombre, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Un apóstol tiene la autoridad de entregar una persona a Satanás. ¿Y usted lo ha hecho, apóstol? No, pero que me lo mande Dios ya, yo lo voy a hacer. Pues me tienen harto. Dile que está al lado, cuidado. A quienes entregué a Satanás para que aprendan. Mira que no dice para que aprendan a no adulterar. No dice para que aprendan a no mentir. No dice para que no aprendan a golpear al hermano. Todo eso es pecado. Pero dice, el único pecado que me hizo agarrar uno y entregárselo a Satanás es por gente que está maldiciendo, hablando mal de otro. Wow. Ese pecado, dice, porque eso me hizo blasfemar, para que aprendan a no estar hablando mal de la gente. Esto es el chisme y la contienda. Cuando usted lo habla mal a alguien de mí, de mi esposa, mis hijos, mis pastores, o de su mentor, o de su familia, lo que están haciendo es poniendo veneno en la vida suya. Una vez que usted tiene ese veneno oído, cuando usted está contaminado, usted va a cambiar la manera que usted me ve. Yo paso y va a decir, ahí va. Ustedes se ríen porque hay muchos que están hasta la coronilla de contaminados. Ahí va. Cuando pasa el pastor, el apóstol, el profeta Ernesto, ahí va. Ese es el ladrón. Los dos, ese con el diezmo, con el pastor, ahí lo agarran juntos, ahí tienen una vaca. La amarran los dos. Usted se ríe, pero a muchos hoy en el hospital con cáncer, porque han tocado, no a mí, sino han tocado el manto. Ahora, este capítulo claramente habla de la expulsión de la iglesia. En este video también les voy a presentar una respuesta bastante interesante del pastor John MacArthur con relación a la interpretación correcta de qué significa entregar a Satanás en este contexto. Prestemos atención a lo que nos dice el pastor John MacArthur. Sí, los creyentes pueden ser entregados a Satanás para enfrentar problemas físicos, para enfrentar problemas en la familia, inclusive para enfrentar la muerte y cumplir así propósitos divinos. Pero hoy quiero hablar de otro aspecto de esto. Ser entregado a Satanás, no por una razón positiva, sino por una negativa, porque este es el punto en 1 Timoteo capítulo 1. Estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, fueron entregados a Satanás, no para que ellos pudieran probar la verdad de su fe, no para que pudieran mantener humildad y dependencia, no para que pudieran fortalecer a otros, no para que pudieran recibir una corona de vida, no para que pudieran dar alabanza eterna, ilimitada y sin estorbos al Cristo vivo, quien los había librado y los había hecho atravesar por una tribulación terrible. No, fueron entregados a Satanás por motivos de juicio. Eso es diferente, por juicio. Y las Escrituras ilustran esto de manera muy apropiada. Regresemos a 1 Samuel capítulo 16 y le voy a mostrar varias ilustraciones de esto conforme avanzamos brevemente. 1 Samuel capítulo 16, Samuel viene a ungir a aquel a quien Dios ha escogido para ser el nuevo rey. Retomamos la narración en el versículo 12. Samuel ha llegado a la casa de Isaí. Dios ha escogido uno de los hijos de Isaí. Él lo envió y lo trajo. Él era atractivo físicamente. La idea es que él era masculino, él era apuesto, y el Señor dijo, levántate, úngelo, este es él.
Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino sobre David desde ese día en adelante. Ahora aquí está la unción de David, el hijo de Isaí, para que fuera el rey de Israel, para reemplazar a Saúl. Saúl había recibido la unción del Espíritu de Jehová. Ese no es un comentario acerca de su salvación personal o acerca de su espiritualidad. El Espíritu del Señor vino aquí para la función de rey, así como el Espíritu del Señor había venido en Jueces 16, en Sansón, como el juez de Israel. Esto es, para gobernar al pueblo, para que la voluntad de Dios pudiera cumplirse. No es cuestión de comentar acerca de la espiritualidad ni de Saúl o David. El Espíritu del Señor había estado en Saúl por la razón de que él era rey, para que Dios cumpliera su voluntad a través de ese rey. Versículo 14 dice eso. El Espíritu de Jehová dejó a Saúl. Ahora, si eso tuviera que ver con su salvación personal, será algo totalmente diferente, pero el punto es que cuando el Espíritu vino sobre David, el Espíritu dejó a Saúl porque la venida y la partida del Espíritu Santo en referencia a estos dos hombres tenía que ver con su función como rey de Israel, para que la voluntad de Dios fuera cumplida a través de su gobierno. Ahora observen el versículo 14. Cuando el Espíritu de Jehová partió de Saúl, un espíritu maligno por parte de Jehová lo afligió. La gente se preocupa acerca de cómo el espíritu maligno pudiera venir del Señor. No significa que el Señor es malo, no significa que el espíritu malo moraba en la presencia del Señor. Lo único que significa es que inclusive los demonios no pueden funcionar a menos de que el Señor les permita hacerlo. Y cuando el espíritu del Señor partió de Saúl, es como si Dios lo hubiera entregado a Satanás. Y Satanás envió a algún demonio muy clave, poderoso, quien salió y se convirtió en el compañero constante de Saúl. Y la palabra afligió, esa palabra común en el Antiguo Testamento, significa aterrar o atormentar. Él fue atormentado por un demonio. La palabra poseído por demonios no es un término bíblico. Es mejor usar un término bíblico para que podamos entender de qué estamos hablando en referencia a pasajes de las Escrituras. Saúl fue atormentado por un demonio. Fue atormentado por un demonio. A pesar de que el Espíritu del Señor estuvo en él para gobernar como rey, él era dado a juicios intempestivos. Sus decisiones tomadas bajo presión fueron torpes. Una de ellas casi le causó que ejecutara a su propio hijo por comer miel. Él cayó presa al orgullo. Él menospreció la autoridad de Samuel y quiso el control unilateral y quiso confianza plena y confianza y gloria por parte de todo el pueblo en lugar de compartirla con alguien. Él era avaro, él desfiló su injusticia por todos lados, él desobedeció de manera abierta a Dios, él asumió la función de un sacerdote y él trató de esconder su desobediencia bajo una máscara de espiritualidad. Él era un hombre muy impío, un hombre muy malo. Como resultado de esto, el Espíritu del Señor lo dejó y un espíritu malo vino para aterrar a este hombre hasta su muerte. En el capítulo 18 vemos una pequeña lección de esto. Y David estaba donde Saúl estaba. David era el que tocaba el arpa para Saúl. Usted conoce la historia. Y Saúl envió a hombres de guerra y lo elevaron a un lugar de prominencia y ganaron una gran batalla, la matanza de los filisteos mencionada en el versículo 6. Y conforme regresaban, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel y conforme marchaban de regreso hacia Jerusalén, estaban bailando y cantando y había gozo y había instrumentos de música. Y las mujeres se hablaban una a la otra conforme tocaban y esta era la canción que ellas cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus decenas de miles. Ahora un egomaniaco como Saúl nunca va a poder enfrentar eso. Y Saúl estaba muy enojado, el dicho le desagradó y él dijo, le han atribuido a David decenas de miles y a mí me han atribuido miles. ¿Y qué es lo que le falta más que el reino? Ahora él había sido ungido, pero él todavía no había tomado el trono. Y Saúl estaba muy aterrado y él veía con envidia a David a partir de ese día en adelante. Y llegó a suceder el siguiente día que un espíritu malo por parte de Dios vino sobre Saúl. Él fue aterrorizado de nuevo. Él profetizó en medio de la casa, aparentemente algunas expresiones estáticas. Y David tocó con su mano para tratar de calmarlo, como en otras ocasiones. Y había una lanza en la mano de Saúl. Él era un gran guerrero, un hombre hábil con la lanza. Y Saúl arrojó la lanza y dijo, voy a clavar a David a la pared. Lo voy a clavar a la pared. David escapó de su presencia 2 veces. Y allí en el capítulo 19, versículo 9, el espíritu malo por parte del Señor estaba en Saúl, conforme él estaba en su casa, con su lanza en su mano. Y David tocaba con su mano, y Saúl buscaba matar a David, inclusive clavarlo a la pared con la lanza, pero él se salió de la presencia de Saúl, y él metió la lanza en la pared, y David huyó y escapó esa noche. Ahora este hombre está aterrado por demonios. La historia de Saúl, el hombre atormentado, va de mal en peor. Cuando ese demonio le era dado y él era entregado a Satanás, aunque él había estado bajo el Espíritu del Señor, aunque él había sido parte del pueblo del pacto de Dios y había conocido
la protección de eso, sea o no que fue un creyente verdadero. Él había conocido la protección del pueblo del pacto. Él había conocido la protección que viene por estar dentro del marco en el que Dios está derramando el cumplimiento de sus promesas. Él había conocido la presencia del Espíritu del Señor como Rey, pero él ahora ha sido expulsado. El Espíritu del Señor se va, ahora él está solo, abandonado al reino de Satanás. Y él no solo se convierte en alguien melancólico, no solo que está triste, no es alguna desorientación psicológica, él es demonizado y él está sujeto al control de un poder sobrenatural maligno, vil e impío, quien lo lleva a la locura, al asesinato masivo, al ocultismo y en últimas a cometer suicidio. Y como Tomás Manton, el puritano, dijo, el diablo se deleita en atormentar a hombres con terrores irracionales. El diablo tanto tienta como aflige. El Señor lo entregó al poder infernal, no para instruirlo en la soberanía divina, no para que él pudiera mantener su humildad, él no tenía ninguna, no para hacerlo dependiente, no para ayudarlo a fortalecer a otros, no para darle una corona de vida, no para hacerlo, alabarlo a él por toda la eternidad, sino para castigarlo, para juzgarlo. Y él se fue al foso del ocultismo. Él entonces consultó a la bruja de Endor, metiéndose con médiums y espíritus demoníacos. Y cuando el Señor regresó en forma del Espíritu en el capítulo 19 y causó que él profetizara, él estaba tan fuera de control en la profecía que él terminó desnudándose, terminó postrado en el suelo y totalmente expuesto, exhibido en humillación total. Realmente, en un sentido, despojado de su propio entendimiento. Más adelante él masacró a un grupo entero de buenos sacerdotes porque ellos le habían dado provisiones a David y él entonces terminó su vida en suicidio, el cual, por cierto, es un acto raro en todos los anales de la historia de Israel, pero no raro entre aquellos que son entregados a Satanás. Observe Juan 13. Vayamos a Juan 13. Juan 13, versículo 27. Es el aposento alto, es la noche de la traición de Jesucristo. El personaje principal de nuestro enfoque es Judas Iscariote, el hijo de Simón. Judas, quien había visto todo lo que él hizo, oyó todo lo que él dijo, observó los milagros. Judas, quien no podía negar ni la veracidad de Cristo. Judas, quien no podía negar ni la perfección de Cristo ni el poder de Cristo, lo había rechazado todo. Y dice en el versículo 27, una de las afirmaciones más trágicas en las Escrituras, después de haber tomado esa pieza de pan y haberla mojado, lo cual era parte de la comida de la Pascua, Satanás entró en él. La agenda divina estaba establecida y Dios entregó a Judas a Satanás. Él había sido parte de la comunidad de los apóstoles. Él había sido aislado de la furia plena del mundo de Satanás debido a la protección de ese grupo, el cual Dios había bendecido tanto por la presencia de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero ahora él está fuera de ese grupo, él es entregado a Satanás. Satanás entra en él. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, hazlo pronto. Y en Lucas capítulo 22, versículo 3, el texto lo expresa de esta manera, simplemente para añadir al entendimiento que usted ya tiene. Después entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, siendo contado entre los 12, y él fue por su propio camino y planeó con los principales sacerdotes y capitanes cómo podía traicionarlo, y ellos tuvieron gusto y acordaron con él darle dinero. Él salió activado por Satanás, vendió a Jesucristo, después salió en remordimiento, se amarró una cuerda en su cuello y se colgó a sí mismo. Se rompió la cuerda o la rama, él cayó, se pegó en una roca, y se salieron sus entrañas por todos lados. Suicidio, así como Saúl, entregado a Satanás, sacado de ese lugar de protección. Saúl creyó ilustra al incrédulo, quien es bendecido al estar en la presencia del pueblo prometido de Dios. Judas lo mismo, pero expulsados como un juicio en contra de sus corazones malos. Vayamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hubo cierto hombre en el versículo 1 llamado Ananías, que tenía una esposa llamada Zafira. Ellos vendieron una posesión. Obviamente prometieron al Señor que le darían todo lo que habían recibido de la venta, 100%, pero se quedaron con parte del precio. Entonces le mintieron al Espíritu Santo. Vinieron entonces pretendiendo haber dado todo, lo colocaron a los pies de los apóstoles, el Espíritu Santo instruyó a Pedro acerca de la mentira. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué? Aquí viene, ha llenado Satanás tu corazón. Cuando él mintió al Espíritu de Dios fue el resultado de una intención mala, la cual literalmente lo entregó a Satanás. Ahora, creo que no hay razón por la cual debamos suponer que este no es un creyente. Después de todo, fue el Espíritu Santo a quien él mintió, y solo un creyente tiene una comunión así con el Espíritu Santo. Él le mintió al Espíritu Santo. El resultado, versículo 5, es que él cayó y murió. Creo que el Señor lo entregó a Satanás. Satanás lo llenó y Satanás lo mató. Su esposa se apareció 3 horas después. No sabía lo que había pasado. Ella entró, la misma historia pasó, versículo 9. ¿Cómo es que se han puesto de acuerdo para probar al Espíritu de Dios o al Espíritu del Señor? Aquí los pies de aquellos que han sepultado a tu marido están a la puerta y te van a sacar a ti. Ella cayó inmediatamente a sus pies y murió.
Los jóvenes entraron, la encontraron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido, y gran temor vino sobre todos. Ahora aquí están dos creyentes que mintieron al Espíritu Santo. Fueron entregados a Satanás. Satanás es el que, según Hebreos 2, tiene el poder de la muerte. Hay ocasiones cuando Dios entrega personas a Satanás para usar ese poder. Y en ese caso eso es lo que pasó. Lo entregó a él debido al pecado. En el caso de Judas, un incrédulo. En el caso de Saúl, probablemente un incrédulo. En el caso de Ananías y Zafira, creyentes, entregados a Satanás para ser disciplinados. Dice usted, ¿se fueron al infierno? No, se fueron al cielo si eran verdaderos creyentes, pero el juicio, no obstante, fue excesivamente severo e hizo que otros tuvieran mucho temor. Entonces hay aquellos que están dentro de la comunidad protegida que pueden ser entregados a Satanás, no para enseñar alguna gran verdad, no para mantener humildad, no para fortalecer a otros, no para ganar una recompensa, no para que alaben eternamente a Dios, sino por juicio. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, y es un pasaje conocido. Se sabe, versículo 1 dice, esto es conocimiento común, todo el mundo lo sabe. Pablo dice, no lo he oído de una fuente, sino de muchas fuentes, que hay fornicación. Esa es la palabra porneía, de la cual obtenemos pornografía. Hay fornicación entre ustedes. Esta es una iglesia, esta es la iglesia en Corinto, quien se enorgullecían y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ellos pensaban que eran reyes, ellos pensaban que conocían todas las respuestas. Esta es una iglesia, y hay fornicación entre ustedes, el tipo de fornicación que ni siquiera es discutida entre los paganos. ¿Qué tipo de fornicación es esa? Incesto. Uno tenía a la esposa de su padre. Ahora hay un par de cosas que necesitas saber acerca de esto. El hecho de que la palabra fornicación es usada en lugar de adulterio nos lleva a pensar que podrá significar algo fuera del matrimonio, de tal manera que lo que pudo haber pasado aquí es que la esposa del padre indica a una madrastra, de otra manera él habría usado la palabra madre, tener sexo con su madre. Pero la esposa del padre lo coloca probablemente en la categoría de una madrastra. Y la palabra fornicación lo puede sacar del matrimonio. Entonces lo que pudo haber sucedido es que un hijo comienza una relación sexual con su madrastra, termina en divorcio, y la relación continúa como fornicación afuera del matrimonio después del divorcio. Esa es una posibilidad real. Bien pudo haber sido que la mujer ni siquiera estaba en la iglesia, pero en lugar de que la iglesia hubiera hecho algo acerca de esta relación incestuosa, que quizás había causado un divorcio y pudo haberse llevado a cabo con una mujer no regenerada, todas estas cosas, en lugar de que ellos hicieran algo acerca de esto, versículo 2 dice, se jactan de esto, están envanecidos y ni siquiera están tristes por esto. Deberían haber sacado al que ha hecho esto de entre ustedes, deberían haberlo excomunicado. Dicho de manera simple, deberían haberlo entregado a Satanás. Sáquenlos de la iglesia. No les dejen disfrutar de la protección de la iglesia. ¿Dice usted, es este un creyente? Creo que lo es, como lo veremos. Pablo dice en el versículo 3, yo digo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Yo ya he juzgado como si ya estuviera presente con respecto a aquel que ha cometido esta obra. No estoy ahí, pero sé lo que debe ser hecho. No estoy ahí, pero sé exactamente cómo esta persona debe ser tratada. He emitido mi juicio en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando ustedes estén congregados y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, entregar a ese a Satanás. ¿Qué quiere decir ahí? ¡Sáquenlo! Este es el único otro lugar en el que los términos de 1 Timoteo 1:20 son usados. Entréguenlo a Satanás, lo cual significa sáquenlo de la iglesia. No le permitan disfrutar de la protección de la iglesia. En las palabras de Mateo 18, has atravesado por el proceso disciplinario de ir a él, 2 o 3 han ido con él, la iglesia ha ido a él, ahora trátenlo como un pagano y como un publicano, como alguien de afuera, sáquenlo. La instrucción que también viene a la mente es 2 Tesalonicenses 3:6. Aléjense de todo hermano que anda de manera desordenada. Versículo 14. Si no obedecen la palabra de esta epístola, señalen a ese hombre y no se asocien con él, sáquenlo, entréguenlo a Satanás. Eso es la disciplina de la iglesia cuando llega a su límite. Esta es la razón por la que en el servicio de comunión, cuando nos congregamos, como dice en el versículo 4, cuando nos congregamos, como lo haremos en esta noche en la comunión, si hay disciplina que debe ser aplicada, es hecha ahí. Los vamos a sacar. Pero he notado a lo largo de mi propio ministerio que hay algunas personas que ni siquiera sabemos que el Señor está